Ya chicos, no sé si les parece si empezamos o esperamos un poco más. Ustedes me dicen. En honor a los que llegamos, partamos. Bueno, Sí. Me pareció que era la voz de Arauna, pero me parece que no fue Arauna. Sí, Arauna, pues. Ah, Arauna Sí, fue. Arauna. No te vieron la lista. Grande Hernán, grande Claudio. ¿Cómo estás, Pavel? ¿Cómo te ha ido? Hola, Bien, Pavel. bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, van? pues, estimado, gusto saber de usted. Placer. Saludos aquí a todos, buenas tardes a todos. Buenas hola. tardes. Ya pues chicos, vamos a comenzar. Ahí en la medida que se vayan subiendo los vamos a ir autorizando. Si por algún motivo me inspiro mucho y hay gente que empieza a preguntar, porque voy a presentar, estoy con una pura pantalla, y no la estoy aceptando, me avisan. ¿Ya? Yo los escucho perfectamente a ustedes por si acaso. Así que vamos a iniciar la presentación. Dame un segundo. Y pueden ver la presentación ustedes, ¿cierto? Sí, sí se ve. Sí, Sí. sí se ve. Sí, se ve. Ok. Ya. Primero que todo, muy buenas tardes, buenas noches ya yo creo. Me presento, mi nombre es Claudio Arancibia, estoy hoy día trabajando como Scrum Master de la célula de automatización en Banco Falabella y empecé hace algunos años con la agilidad. En esos tiempos estaba trabajando en Entel, como algo les comenté en la prueba técnica, así que vamos a tratar de compartir un poco la experiencia de cómo ha sido el camino del desarrollo de software a través de la agilidad, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios que ha traído? Las alegrías y las tristezas de esto, no todo es maravilla, pero la idea es poder compartirla con ustedes y que vamos aprendiendo en conjunto, todo, ¿ok? Así que empezamos. Introducción a las metodologías ágiles. No sé si están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, ¿Sí? correcto. ¿Sí? Sí se ve. ¿Ven al peladito que está pidiendo que no le pidan más programadores, ¿cierto? Sí. Entonces, esto es un poco lo que pasa cuando alguien escucha metodología ágil, está a cargo de la compañía y uno dice, oye, ¿sabes qué? Necesito más gente porque el proyecto lo amerita o la urgencia de un proyecto lo amerita. Y finalmente le terminan diciendo, oye, pero ocupa metodología ágil para desarrollar eso. Y termínalo en el mismo tiempo que tenías estipulado, pero aplicando una nueva metodología, entre comillas, nueva metodología, ¿ya? Entonces, ahí es cuando aparece en realidad la duda de qué son las metodologías ágiles, para qué sirven. En realidad, la metodología ágil viene a resolver muchos de los problemas de la industria. Vamos a trabajar menos con metodologías ágiles y poder producir más. Bueno, vamos a revisar. Y todos hemos trabajado a lo mejor en algún momento y hemos revisado lo que son las metodologías de desarrollo de software. ¿Ya? Y dentro de las metodologías, ¿cierto? Están las metodologías tradicionales y que básicamente aplican el control y la gestión de los tiempos y de las tareas de cada una de las actividades para lograr un objetivo, ¿cierto? Que es el proyecto. Todos hemos trabajado un poco en base a esas metodologías, pero son un poco rígidas, ¿cierto? ¿Ya? Y hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, no son
muy aplicables al desarrollo de software. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nace el tema de las metodologías ágiles? Para que ustedes lo vayan sabiendo un poco. En el año 2001 se generó una reunión en Utah con 17 expertos, ¿ya? En cuanto al desarrollo de software. En ese tiempo, recuerden que estaba el boom, estaba un poco Apple, estaban surgiendo empresas como Texas Instruments, y estaban sacando software y un montón, y empezó el tema de Silicon Valley, y todos estaban tratando de encontrar una fórmula que pudiese hacer mejor el desarrollo de software, ¿ya? Y se juntaron estos expertos y empezaron a ver cuáles eran las problemáticas que existían dentro de la industria y cómo podían mejorarlo. Cuáles eran las problemáticas en común, qué hacía que nos desviáramos del presupuesto, qué hacía que nos desviáramos de los tiempos, los plazos, si el sistema era muy rígido, etcétera. Y en base a todo eso, se esbozó un nuevo término que se llamó agilidad o agile. Ya como mucho les gusta hablar en inglés, para los que hablan en inglés, agile también. ¿Ya? ¿Y de qué se trataba todo esto? Vamos a ir viendo paso a paso de qué se trata el tema de las metodologías ágiles. Una de las preguntas típicas es, oye, ¿qué pasa con Waterfall o qué pasa con el modelo tradicional? Cuando hablamos de agilidad, estamos como viendo un método muy distinto a Waterfall, ¿ya? O cascada, ¿cierto? En general, cuando nosotros trabajamos como gerentes de proyectos, jefes de proyectos, ingenieros de proyectos, lo que hacíamos era trabajar con una métrica. Trabajábamos y decíamos, ¿sabes qué? Vamos a dividir en etapas: análisis, diseño, desarrollo, testing, implementación, etcétera. ¿Ya? Y lo que hacíamos era trabajar en un modelo que se llama gestión predictiva. Si alguno de ustedes ha trabajado en PMI o ha estudiado o ha hecho los cursos de PMI, se dan cuenta que es parte de la gestión predictiva. ¿Y cuál era el ámbito de la gestión predictiva? En donde yo tenía que tener, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tenía que tener un requerimiento completo de todo un sistema. Y yo al principio tenía que hacer reuniones, ¿cierto? Para poder hacer un levantamiento de esos requerimientos. Y una vez que yo tenía el levantamiento de los requerimientos, yo podía empezar a trabajar en una carta GAN y empezar a decir, mira, todas estas son las cosas que nosotros necesitamos, necesito tantos recursos, necesito tanto tiempo, y en virtud de los recursos que tengo voy armando una planificación. Armo mi ruta crítica, ¿cierto? Y en base a mi ruta crítica me da un tiempo determinado, tengo ciertas holguras, etcétera, y con un presupuesto, lo que en el PMBOK se llama la triple restricción, ¿cierto? Que es el requerimiento o el alcance, el presupuesto y el tiempo. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Sí. Cualquier cosa me preguntan, no, aquí no hay ningún problema. Y desarrollábamos un trabajo que se llamaba, o la carta GAN se llamaba en cascada. ¿Por qué en cascada? Porque se daban estas condiciones, ¿ya? En que yo tenía que terminar, por ejemplo, mi etapa de levantamiento de requerimiento inicialmente, para poder empezar una etapa de análisis, y una vez que terminaba mi etapa de análisis, recién podía comenzar el desarrollo, ¿ya? Y esto estaba todo organizado de principio a fin. Por lo tanto, se llamaba gestión predictiva, es decir, yo predecía de principio a fin todo lo que tenía que suceder, ¿ya? Pero en el tiempo nos fuimos dando cuenta que la gestión predictiva para el desarrollo de software es compleja. ¿Y por qué es compleja? Es compleja porque muchas veces los proyectos duran meses, a veces años, y cuando termino un proyecto, resulta que el requerimiento inicial se ha modificado y lo que el producto que yo entrego finalmente ya no es necesario por el cliente en forma o en fondo como fue pedido inicialmente. ¿Se entiende? Por lo tanto, esa es la forma en la que muchos trabajamos hasta hoy día. Entonces, Waterfall trabajaba en base a eso, en base a predecir todo lo que nosotros íbamos a realizar. Ahora, ¿qué pasa?
que muchos, por ejemplo, de acuerdo a a los que están certificados PMI o los que han leído el PMBOK, saben que yo no me puedo desviar más de un X porcentaje, ojalá fuera un 5%, inferior al 5% la desviación en tiempo y en costo, pero sabemos que en realidad un presupuesto podemos duplicarlo muchas veces si es que hacemos una mala gestión de proyecto o el proyecto es complejo en sí. Entonces empezamos a encontrarnos con variables que no dependen a lo mejor de que un ingeniero sea bueno para llevar un proyecto, sino que el mercado cambió, cambiaron los alcances, por lo tanto hay que meter controles de cambio, esos controles de cambio modifican la carta GAN, la modifican en plazos y en costos, y ya se nos empieza a desarmar todo, y lo que nosotros pensábamos que teníamos súper ordenadito, en cuanto a la gestión de proyectos, se nos desarma, ¿ya? Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que dirigir un proyecto de forma predictiva en los tiempos en los que estamos hoy a través del desarrollo de software con las exigencias del medio, a lo mejor no era tan acertado. A lo mejor no era tan acertado. Y empieza una gestión de proyecto que se llama gestión evolutiva. ¿Qué hace la gestión evolutiva? La gestión evolutiva lo que hace es que yo voy entregando pequeños productos incrementales, ¿cierto? Que van generando valor agregado a un sistema, a una compañía, a un proyecto. Pero van entregando ese valor de a poquitito. Ahora, en la medida que se van entregando incrementos, eso va generando un gran incremento, ¿cierto? Que es un sistema. Y utiliza un módulo que se llama de incremento continuo. Significa que yo voy entregando y voy sumando. Las fases, a diferencia, por ejemplo, de lo que vemos acá en cascada, pueden ir perfectamente solapadas y pueden ser tomadas por muchos grupos o pueden ser tomados por muchos equipos de trabajo para poder completar un sistema, ¿ya? Y el conocimiento, que esto es súper importante, está basado en las personas, no en el proceso ni en el modelamiento del proceso, sino que está basado en las personas por las personas, ¿ya? No sé si me gustaría interactuar un poco acá. ¿Algunos conocen a Roger Pressman? Los estoy escuchando. Roger Pressman, yo creo que nos ha seguido por 7 u 8 ediciones. Lo vimos, yo por lo menos me tocó verlo en la universidad, la edición 2 o 3. Luego me tocó hacer clases y ahí empecé con la edición 5. Creo que ahora van en la edición séptima edición, pero ya ha cambiado bastante desde los inicios. Y cuando nosotros veíamos el Pressman, ya veíamos de ingeniería de software, veíamos bastante modelos o metodologías para poder trabajar en el desarrollo de software. Y ahí teníamos cascada, teníamos el método prototipado, teníamos el incremental, ¿cierto? El espiral, y teníamos varios métodos para poder abordar un software. Entonces, ¿qué es lo que hacía? O en el fondo, ¿cuál era el concepto que teníamos que hacer? Lo conversábamos recién, la recopilación de requisitos al inicio del proyecto, ¿ya? Les voy a entregar después las PPTs para que las puedan ver, porque no me quiero extender en temas que ya muchos ya lo tienen súper sabido. Entonces, recopilación de requisitos al inicio. Los desarrolladores y los clientes están de acuerdo en lo que se entrega al principio del ciclo de vida de desarrollo, por lo tanto, yo tomo los requerimientos desde un principio a un modelo predictivo y sé todo lo que tengo que hacer. El trabajo se completa a nivel de secuencias en fases. Es decir, tengo que terminar una fase para poder comenzar la otra. No puedo empezar el desarrollo si no he hecho el levantamiento. No puedo empezar el testing si no he terminado el análisis previamente y después el desarrollo. Y así sucesivamente. ¿Ya? Las pruebas se producen al final del desarrollo. Los clientes y las partes interesadas no necesitan involucrarse porque ya al principio me entregaron todo el diseño. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con este tipo de modelos, ¿cierto? Como el Waterfall, la facilidad para gestionar y cumplir un proyecto. Aquí aparecen los PMO, ¿cierto? Que son los que controlan los proyectos en su ciclo de vida, que la gestión y el control de los proyectos se les entrega a ellos. Es decir,
ellos van viendo que cada etapa se vaya cumpliendo y en estricto rigor van revisando la ruta crítica, que no haya modificaciones sobre esta y sobre la triple restricción de la que habla el PMBOK, ¿cierto? Para que no nos salgamos de los costos ni de los tiempos de un proyecto. ¿Y cuáles son las desventajas? Cuando hay modificaciones, por ejemplo, dentro del proyecto, es difícil implementarlas. Y son terribles. ¿Por qué? Porque nos afectan en todo sentido. A veces, de hecho, pueden llegar requerimientos que son contrarios a muchas de las cosas que ya hicimos. Y tenemos que empezar a parchar el software. Tenemos que empezar a parchar lo que estábamos haciendo para que funcione de una manera que no diseñamos en el inicio. Y si lo queremos hacer bien, es muy costoso porque tenemos que rehacer muchas piezas. Entonces, al final, un software con controles de cambio que no estaban vistas de forma inicial comienzan a perjudicar el funcionamiento del software. Entonces, no es algo que nosotros quisiésemos. Esas son un poco las desventajas de lo que tenemos, ¿ya? Con Waterfall. Entonces, ¿Waterfall murió? Pregunto, ¿creen ustedes que el modelo tradicional en cascada ya no sirve? Sí sirve, sí sigue sirviendo. ¿Sí? ¿Todos opinan lo mismo? Sí, yo opino lo mismo. Exacto. La agilidad no es la panacea y no resuelve todos los temas. Pero voy a poner un ejemplo. Si yo tuviese un proyecto para construir una casa, ¿me sirve el modelo en cascada? ¿Me sirve el análisis de riesgo? ¿Me sirve un modelo de costos predictivo para eso? O sea, ahí no tengo cómo sacarme un modelo predictivo. ¿Por qué? Porque antes de poner el primer ladrillo, tengo que haber creado los cimientos. Y una vez que creé los cimientos, recién puedo empezar a poner los ladrillos. No puedo pintar la casa, ¿cierto? Si inicialmente no puse los ladrillos, no estuqué, etc. Un proyecto de construcción es un proyecto que aún puede vivir y va a vivir eternamente bajo un modelo en cascada. Porque es un modelo en donde yo no puedo, por ejemplo, trabajar en el tercer piso si no he hecho primero los dos primeros. Entonces, el modelo para construcción, y yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Tengo un plano en donde yo sé que tiene que ir un piso, de cuál es el espesor, cuáles son las medidas de los fierros para que soporte, etcétera, dónde tiene que estar el centro de masa de un edificio, etcétera. Yo tengo que tener todo eso previamente para poder hacer un proyecto de construcción. Pero cuando hablamos de un proyecto de desarrollo de software, es un poquito más complejo. Es un poco más complejo. Supongamos que yo hoy día lanzo una campaña o un proyecto o lanzo un software y mañana la gente me dice que eso no le gusta. ¿Qué debo hacer? Debo reaccionar de forma rápida. Si me equivoqué en el desarrollo, si las estimaciones, si la experiencia de usuario fue distinta, no sé a cuántos le ha pasado, por ejemplo, que todos ponen a la esquina superior, o sea, en la esquina inferior derecha, ponen el botón de OK. Basta que una empresa cambie eso y nos va a inducir a error, porque hay un comportamiento adquirido. Si yo me equivoco en eso, lo expongo y necesito cambiarlo rápido, no me sirve un modelo en cascada, porque estaría introduciendo controles de cambio, es un ejemplo solamente, pero estaría introduciendo controles de cambio que no son buenos para el proyecto. Entonces, ¿cuándo es bueno usar Waterfall y cuándo no es bueno usar Waterfall? Voy a volver acá. Waterfall es súper bueno cuando la incertidumbre es baja y tiende a cero. Es decir, que uno conoce cada una de las características del proyecto que va a desarrollar y estamos seguros de lo que queremos. No cabe ninguna duda de que lo que queremos es exactamente tal cual como lo estamos pidiendo. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar Waterfall. Como les decía, en una construcción yo tengo que saber previamente cada una de las cosas y no me puedo saltar ningún paso. El primer piso se debe construir primero, el segundo después, el tercero, y así sucesivamente. Pero cuando no debemos usar Waterfall, y es ahí donde aparece un poco la agilidad.
cuando tenemos entornos de proyectos altamente complejos y con un alto grado de incertidumbre, Waterfall no sirve. Definitivamente no es la forma de abordar un proyecto si tenemos un alto grado de complejidad en el desarrollo de un proyecto con un muy alto grado de incertidumbre. ¿Ya? Y además, cuando quiero que lo que voy a hacer me genere un valor agregado de forma temprana. Si quiero eso, Waterfall no es mi modelo. Y aquí un poco voy a adelantarme a lo que vamos a ver un poco más adelante, pero en estricto rigor, el desarrollo ágil, ¿qué es lo que quiere lograr? Fíjense que acá abajo tenemos un desarrollo, ¿lo pueden ver? De un barco hecho en Waterfall y el desarrollo de un barco desarrollado en modelo ágil. Este dibujo es pero sumamente preciso en cuanto a ambas metodologías. Lo que hace Waterfall es empezar, si yo tengo la primera parte del bote, o del barco en realidad, que es el acorazado, la infraestructura, ¿cierto?, del acorazado, no me sirve para nada mientras no esté terminado. Puedo agregarle un segundo piso, ¿cierto? Aún así no me sirve para nada, no puedo hacer nada, aunque tenga casi todo listo, pero no está terminado. Pero una vez que está terminado, ¿cierto?, yo puedo hacer las acciones, lo que yo quería hacer, de lo que diseñé inicialmente o de lo que pedí inicialmente. ¿Ya? Pero ¿qué es ágil? Ágil significa que, fíjense, yo no voy a empezar con un tremendo transatlántico para poder cruzar el océano. Voy a empezar con un bote, pero ese bote me permite poder cruzar un río. ¿Ya? Luego voy a tomar este mismo bote, lo voy a modificar, lo voy a ir incrementando y de repente puedo andar en lugares profundos del río, puedo meterme, adentrarme, andar a mayor velocidad de lo que andaba en un bote remo. Pero una vez que pude hacer esto, ya puedo generar algo un poco más grande, ¿cierto? Un pequeño yatecito, un barquito que me permite hacer y navegar por el océano, ya no tan solo en un río. Y luego puedo construir el mismo barco, ¿cierto?, para poder atravesar el océano. Pero ya el primer prototipo, la primera salida, me generó un valor. Significa que yo ya puedo hacer algo, no teniendo el resultado que espero al final. ¿Ya? Ahora, la problemática se va a dar el día que en este proceso algo cambie por aquí, en esta altura, casi llegando al final. Cuando algo cambie, va a ser terrible. Hicimos mal el cálculo de los cables que había que meter por las cañerías. Es terrible, es un cambio desastroso. En cambio acá no lo es tanto. Yo puedo quedarme en lo que estoy hasta que me dé tiempo de poder crecer a lo que necesito. ¿Ya? Esto es un poco lo que pasa con Waterfall. Y eso es lo que pasó. Ya nos damos cuenta que no todo el desarrollo de proyectos debe ser a través de Waterfall. Que cuando tenemos escenarios bastante complejos, de alta incertidumbre, no me sirve Waterfall. Tengo que migrar a una, entre comillas, les voy a explicar después por qué digo entre comillas, metodología ágil. Porque en realidad las metodologías ágiles no son metodologías. Se entregan marcos de trabajo para que los equipos puedan desarrollar su propia forma de trabajo de alto rendimiento. Por lo tanto, no es una metodología, sino que es un marco, un framework, para poder trabajar y desarrollar. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezaron las metodologías ágiles? Chicos, si en cualquier momento quieren hacer alguna consulta o algo, no, siéntanse en la libertad de preguntar, porque de repente cuando uno no hace la pregunta al tiro, se va la idea, etc. ¿Ya? Al final igual vamos a dar un tiempo para preguntas. Hola, yo tengo una pregunta. Dígame. Mira, yo anteriormente había propuesto la implantación de un tipo de metodología, pero una de las mayores variables que al cliente le incomoda de implantar este tipo de metodologías son dos. La primera es que existe una percepción que el proyecto se alarga con este tipo de metodologías. Y lo segundo es que exige un mayor compromiso por el lado del cliente. Entonces, ¿cómo eso lo podemos
podríamos responder a esas dos preguntas. Ya, primero, efectivamente, las metodologías ágiles fuerzan a una mayor, fíjense que se centra en las personas, por lo tanto, a una mayor interacción entre el cliente. El cliente se involucra, viene a ser parte del equipo de trabajo y está completamente involucrado en el desarrollo del proyecto porque finalmente él es el que quiere este proyecto y se le da la oportunidad de participar en cada una de las etapas de este proyecto. Él viene a ser el sponsor, el stakeholder, ¿ya? Y él tiene que estar compenetrado en lo que él quiere. Ahora, se cree, yo diría al revés, yo creo que me sorprende un poco tu pregunta porque todos creen que cuando pasamos a metodología ágil las cosas van a salir al tiro. Pero efectivamente, al principio, mientras adoptas la metodología, puede que te demores más que trabajando en un proyecto eh, en modalidad de cascada. Ahora, esto es súper importante. Una de las cosas que trata de maximizar la agilidad es el valor agregado hacia tu cliente. Es decir, supongamos lo siguiente, que yo necesito hacer un e-commerce y yo necesito vender, ¿sí? Entonces, cuando tú me dices, ¿sabes que necesito hacer un e-commerce y necesito que esté conectado con las bodegas, necesito que esté conectado, por ejemplo, con todos los puntos de venta, bla, 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 ¿cierto? Y tú me dices, cotízame este proyecto, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Ese proyecto dura alrededor de entre 6 y 8 meses y tiene un costo aproximado de esto, ¿ya? ¿Cuántos meses tú me vas a estar pagando, pero tú no vas a estar recibiendo plata? Durante 6 u 8 meses. Tú no vas a ver valor agregado mientras tú no hayas terminado el proyecto final, ¿cierto? No hayas hecho el análisis, el levantamiento, etcétera. ¿Qué es lo que hace Waterfall? Perdón, ¿qué es lo que hace Agilidad? La Agilidad te dice, ¿sabes qué? Hay que hacer un buen slicing de las historias de usuario. Todo lo que tú me cuentas, para mí son historias de usuario. Y yo lo que tengo que llegar a hacer el análisis es de ver cuál es mi mínimo producto viable. Cómo yo puedo generar un mínimo producto viable que te aporte valor. Entonces yo podría decirte, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si te hago el carro de compras primero? Te hago un carrito de compras donde tú puedas vender desde los 2 primeros sprints. Yo me voy a demorar 2 sprints de 2 semanas cada uno, pero al final de un mes, yo te voy a tener un carro de compra en donde la gente se va a poder conectar a tu sistema y te va a poder hacer los pedidos por ese carro de compra y tú vas a poder vender. Entonces, si tú te empiezas y lo presentas, haces un correcto slicing de las historias de usuario y maximizas el valor de cada una de las historias de usuario, entonces tú vas a estar entregando a tu cliente un pronto valor agregado. Es decir, oye, en un mes yo te voy a tener algo chiquitito que va a ser un carro de compra, ordinario como lo quieras, ¿cierto? Pero te voy a estar entregando valor. A través de internet vas a poder vender. Y no tienes que esperar 8 o 9 meses, porque lo más probable es que un proyecto de 8 o 9 meses termine siendo un año. ¿Por qué? Por un montón de razones. Todos sabemos que siempre hay desviaciones dentro del control de gestión de proyectos. Entonces, eso es lo que uno tendría que hacer entender al cliente. Es decir, yo podría generar un valor agregado si hacemos una correcta priorización de las tareas y hacemos un análisis del valor que cada una de estas tareas va a entregar para poder hacer que tú puedas ganar antes, que en vez de que esperes todo el desarrollo del proyecto, empecemos con algo pequeño que te permita hacer algo y desde ahí en adelante vamos creciendo. ¿Se entiende? ¿Responde eso un poco a tu pregunta? Sí, sí responde, gracias. Excelente. Súper bien. Súper bien. Vamos interactuando. Yo creo que es la única manera de que nos vamos aprendiendo y vamos entendiendo los conceptos. Si alguien tiene duda, pregunta, no hay ningún problema. ¿Ya? Bueno, les comentaba hace un rato, en la introducción, que por ahí por el 2001, ¿cierto? En Utah se reunió un conjunto de personas. Dentro de ellos está Jeff Sutherland, ¿cierto? Que es uno de los pioneros, de los padres, por decirlo así, de la agilidad. Eh, y lo que hicieron fue juntarse, empezar a conversar de los problemas que había y al final generaron 4 postulados, ¿cierto? Generaron 4 postulados
¿Qué decía cada uno de estos postulados que se le llamó finalmente, ¿cierto?, el manifiesto ágil, ¿ya? Y es importante entender que todo lo que es el proceso de agilidad está basado y centrado en las personas. Ellos empezaron a ver que esto no tan solo es un proyecto, no tan solo es un número, no tan solo son costos, sino que aquí hay personas que intervienen dentro de un proyecto y que ese proyecto en general es para las personas. Por lo tanto, la persona, para todo lo que es agilidad, la persona es el centro de atención, ¿ya? Fíjense, el primer postulado dice, se valora al individuo, ¿cierto? Y las interacciones del equipo de desarrollo por sobre los procesos y las herramientas. La gente es el principal factor de éxito en un proyecto de software. Es más importante construir un buen equipo que construir el entorno. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya. ¿A qué se refiere, por ejemplo, cuando habla de procesos y herramientas? Significa que para mí es mucho más importante tener lo que decíamos delante, al cliente a mi lado, y si tengo un documento de levantamiento con eh, los requerimientos funcionales, no funcionales, etcétera, pero y mi cliente me dice, ¿sabes qué? Estimado, me equivoqué y en el fondo necesito esto. Yo voy a tomar el documento y decir, no, mira, ¿sabes qué? Te equivocaste tú y esto me lo tienes que... No, me valoro más la interacción entre las personas. Es preferible preguntar, juntarse, establecer las relaciones con esa persona, las reuniones para que podamos definir bien lo que tenemos que hacer. Y en base a eso vamos a poder desarrollar un software que realmente sea útil, que sirva y que aporte valor dentro de lo pronto. Segundo, desarrollar software que funciona, más que seguir una buena documentación. La regla a seguir no es que no sea producir un documento, al menos, sino que un documento que sea necesario solamente, lo mínimo. Muchas veces nos encontramos dentro del desarrollo predictivo con tremendos eh, manuales, por decirlo así, del sistema, pero cuando uno los va a comparar con lo que hay hoy día no cuadran por ningún lado, porque se desarrolló inicialmente, pero nunca se fue actualizando el software. Nunca se fue actualizando la documentación. Esa documentación muchas veces no sirve, muchas veces nadie la lee, pero se gastan muchas horas hombres en confeccionar esa documentación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es principal? Lo mejor es tener el software funcionando, que el software haga lo que el usuario quería que hiciera, más que documentar lo que el usuario quería que hiciera, pero que al final el software está fallando. No tiene ningún sentido. Entonces, valoramos, primero, al individuo y las interacciones entre las personas por sobre los procesos y herramientas. Valoramos más el software funcionando que la documentación exhaustiva. Esas fueron las primeras conclusiones que llegaron a estos tipos, ¿cierto? Que eran expertos en este tema de desarrollo. Entonces, después dijeron, ¿sabes qué? Es mejor la colaboración con el cliente a el seguimiento de un contrato o la valoración de un contrato. Yo prefiero trabajar codo a codo con el cliente, que el cliente sea parte de mi equipo de trabajo, más que firmar un contrato con todo lo que tenemos que hacer. Y si se sale de algo, lo siento, porque al final eso lo único que genera es una mala relación con el cliente. En agilidad, uno siempre tiene que estar eh, receptivo a los cambios. Y lo que vamos a ver es qué priorizamos, qué hacemos, y lo acordamos en conjunto con el cliente. El cliente va a entender, siempre debe entender, que todo cambio que se genere va a impactar en algo, pero estamos dispuestos a hacerlo. Eso es un poco el tema en la agilidad. Y lo mismo que veníamos diciendo, responder al cambio tiene más valor que seguir estrictamente un plan. La habilidad de responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto, ¿cierto? Determinan también el éxito o el fracaso del mismo. Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta, sino flexible y abierta. ¿Les ha pasado que de repente están trabajando y llega el cliente y te pide otra cosa? ¿O no te indicó cierta característica que te fuerza el cambio? Bueno, en Waterfall, si nos vamos al PMBOK, está violando la triple restricción, está violando el alcance. Por lo tanto, al violar el alcance, se amplía el presupuesto, ¿cierto? Y se amplía el tiempo. Así que, y esto en agilidad no. En agilidad tú tienes un costo fijo y ese costo fijo es per se, siempre va a tener el mismo costo fijo,
pero tú puedes ir priorizando lo que quieres desarrollar primero y qué es lo que quieres priorizar después. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí, se entiende. Claudio, Dígame. Entendido. Claudio, buenas tardes. ¿Qué pasa si estás en un sprint y te llega un proyecto con mayor prioridad que lo que estás desarrollando? Ya. Claudio, Dígame. quizás sería conveniente de repente esos conceptos nuevos que vayan apareciendo. No sé si todos los conocen, pero a lo mejor es bueno comentar que es un sprint y esos conceptos en la medida, digamos, de lo posible. Ok. Y un sprint, lo vamos a ver después bien en detalle, pero el sprint es la unidad mínima de trabajo que tiene una célula. Una célula trabaja bajo un sprint, es decir, sobre un periodo de tiempo. Un sprint debe durar no menos de 2 semanas y no más de 4. Es decir, que tiene que estar entre 2 semanas y un mes. Ese es el tiempo que debe durar un sprint. ¿Ya? Y dentro del sprint, el equipo o la célula en realidad, debe hacer algo que sea potencialmente liberable a producción. Es decir, que durante ese tiempo, lo que ellos hicieron, yo lo puedo poner en producción y eso va a funcionar. Pero también, si yo soy de mercado, yo podría decir, no, ¿sabes qué? Esperemos también el otro sprint y los juntamos los dos y los lanzamos a producción. Pero si a mí como célula me piden lanzar algo que hice dentro de, entre comillas, un sprint, que es una unidad de tiempo, yo debería poder hacerlo. Entonces, ¿qué pregunta Cristian? Cristian me dice, ¿qué pasa si estamos trabajando? Supongamos que tenemos un sprint de 2 semanas y al final de la primera semana llega una persona, que tampoco lo hemos visto en los roles, que para este caso es, por decirlo así, el jefe o el product owner, el dueño del producto, y nos dice, ¿sabes qué, Cristian? Necesito que cambiemos lo que estamos haciendo por otra cosa. ¿Sí? Esa es tu pregunta. Correcto. Ya. El product owner es parte del equipo, es parte de la célula, pero es la persona que entiende cuál es el valor de cada una de las tareas que el equipo desarrolla. Y el product owner debe ser la persona que mejor entiende lo que está haciendo. Por lo tanto, si él nos dice al equipo, ¿sabes qué, chicos? Necesito que cambiemos las prioridades y hagamos esto, dejemos stand-by todo lo que estamos haciendo y hagamos esto, no hay ningún problema. Lo que se debería hacer en ese momento es decirle al product owner, ¿sabes qué? ¿Eliminamos el sprint anterior? Sí. ¿Empezamos uno nuevo? Sí. Él justificará los tiempos del equipo en cuanto a costo, pero el equipo debería perfectamente poder hacer ese cambio y cambiar el switch e ir hacia el nuevo product backlog que él tenga o a las nuevas tareas que él quiera entregarle al equipo. ¿Ya? No debería haber ningún problema dentro del equipo para cambiar. Sí, es importante cerrar el sprint anterior y hay sprints que se pueden declarar desierto, es decir, ¿sabes qué? Habíamos y gastamos una semana y todo esto, pero vamos a empezar de nuevo y perdemos una semana de trabajo. ¿Qué les parece esa respuesta? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Muy bien. ¿Y el resto está de acuerdo? Yo encuentro que no se pierde, ¿eh? Yo creo que no se pierde, lo puedes retomar de nuevo con otro sprint. Claro, lo podemos retomar con otro sprint. Pero si hacemos el homólogo, por ejemplo, a Waterfall, ¿qué pasa si al final del proyecto nos dicen que cierto módulo no era lo que ellos pensaban? ¿Cuál es la diferencia en costo? ¿Cuáles creen ustedes que es la diferencia? Yo creo que todos hemos pasado desde alguna arista, ¿cierto? Por un proyecto que cuando lo estamos entregando nos dicen que no es lo que queríamos. ¿Qué pasa en ese momento? No sé si a alguno le ha pasado. Si estuviéramos trabajando en el Waterfall, evidentemente los costos serían mucho más elevados. No se escuchó, Carlos. Decía que si estuviéramos sobre el esquema de Waterfall,
ahí evidentemente los costos serían muchísimo más elevados. Exacto. Y no tan solo los costos, sino que cuánto tiempo me tomaría corregir eso. Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de trabajar en el modo ágil? Suponte que el Product Owner entregó un requerimiento y trabajamos el sprint completo, lo terminamos, y terminado ese requerimiento, el Product Owner me dice, ¿sabes qué? Esto no sirvió. Perdimos 2 semanas de trabajo. Solo 2 semanas de trabajo. Me ha tocado estar en proyectos que nos demoramos 2 años en sacar a producción y cuando sacamos a producción, en realidad ya no servía. Entonces, son 2 años trabajando en algo que perdiste. Que perdiste. De hecho, literalmente proyectos que costaron 2 millones de dólares, 4 millones de dólares se fueron a la basura. Entonces, es una pérdida terrible, no tan solo para ti como emocionalmente que te involucraste en el proyecto y al final te lo botaron, como para las personas que fueron los sponsors del proyecto y que gastaron, invirtieron plata en un proyecto que después al final, por algún u otro motivo, no pudo salir porque se demoró 2 años en salir y cuando salió la ley cambió, cambiaron ciertas cosas, etcétera, y el proyecto ya no sirvió. Entonces, lo bueno de trabajar en agilidad y que venga alguien y de repente te diga, ¿sabes qué? El sprint que tuvimos de 2 semanas o de 3 semanas no sirvió, vamos a tener que rehacerlo. En cuanto a costos, sigue siendo una pérdida, pero en cuanto a costos es ínfimamente bajo comparado con un modelo en cascada. Que podría, eso va a gatillar el éxito o el fracaso de un proyecto. Si pierdes 2 semanas de trabajo, de repente no significa nada, pero si pierdes un año de trabajo, es bastante. Eso es lo bueno que nos da la agilidad. Si nosotros tenemos, como les decía, incertidumbre en el proceso, la agilidad es la mejor forma de tomar un desarrollo. ¿Por qué? Porque puede ir generando sistemas incrementales y en la medida que el cliente va reaccionando o el público objetivo va reaccionando, yo puedo ir variando lo que quiero. Recordemos que es lo que están diciendo las grandes empresas hoy día, es que las buenas empresas no son las que tienen mayor poder o las que tienen mayor cantidad de gente, sino que las que se mueven más rápido, las que son más capaces de adaptarse a los cambios. Estas son las empresas que hoy día pueden seguir adelante y las que dejan atrás a muchos grandes de la industria. ¿Ya? Por lo tanto, una forma rápida de adaptarte a los cambios es trabajando bajo una metodología que te permita hacer eso, gestionar los cambios. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, lo entiendo. Ok. Seguimos entonces. ¿Entendido? A partir de los 4 pilares, digamos, que fueron el manifiesto ágil, aparecen 12 principios para la agilidad, ¿ya? Que son, 1, esto es súper importante, satisfacer al cliente. ¿Qué es lo que busca la agilidad? Siempre satisfacer al cliente. Por eso es más importante la relación con un cliente ante el seguimiento de un plan. Por eso es más importante la interacción entre las personas ante las herramientas y los métodos, ¿ya? Entonces, siempre el objetivo es satisfacer al cliente. Luego, los cambios se aceptan y se aprovechan. Aquí hay un tema súper importante. Cuando nosotros hablamos de mejora continua, ¿cierto? Y teníamos proyectos de 6 meses, 8 meses, un año, al final del proyecto nosotros podíamos hacer, según el PMBOK, ¿cierto? Según PMI, podíamos hacer el análisis de cuáles fueron las estrategias que usamos, cuáles fueron los errores que cometimos, cuáles fueron los aciertos que hicimos, etcétera. ¿Sí? Pero después teníamos un proyecto de otro año y volvíamos a cometer los mismos errores. Y era porque el ciclo es tan grande, o la amplitud del ciclo es tan grande, que se nos olvida en el transcurso. En cambio, en agilidad, fíjense que un sprint o una unidad de trabajo dura entre 2 semanas a un mes como máximo. Por lo general son 2 o 3 semanas. Entonces, la mejora continua, ¿cierto? De lo que vamos aprendiendo, los cambios que se van haciendo, cómo aprovechamos la experiencia, se va dando de sprint en sprint, 2 o 3 semanas, por lo tanto, se genera una mejor adaptación.
de lo que es la mejora continua sobre el equipo de trabajo, lo que genera una mayor calidad en el trabajo. ¿Ya? Solo entre un paréntesis, ¿ya? Otro punto, que es uno de los 12 principios, entrega frecuente de un producto funcionando, que era lo que hablábamos del incremento delante. Otro, colaboración diaria del negocio y de los desarrolladores. Es súper importante que es una colaboración diaria del negocio y los desarrolladores. Lo importante es tener personas motivadas dentro del equipo, ¿ya? Vamos a ver en algún momento que inclusive hay procesos de gamificación dentro del trabajo, ¿ya? Que es, por ejemplo, hacer premios, cuál es el mejor del sprint, quién fue la figura del sprint, premiamos al que fue la figura del sprint, eh, podemos tener récords, si alcanzamos cierta cantidad de ventas, el área de mercado puede premiar a la célula, etcétera. No necesariamente son temas de plata, sino que cosas que a la gente le sirvan, una salida, un asado, alguna cosa así, y eso va generando motivación en la gente, ¿ya? No todas las empresas aceptan esto ni van a hacerlo, pero es parte de lo que hacen empresas como Facebook, empresas como Spotify, empresas como LinkedIn, cuando sus equipos logran cierta cantidad de metas, ¿ya? Y la verdad es que la gente está súper contenta trabajando con ellos. Se privilegia la conversación cara a cara. Una de las cosas súper importantes en agilidad es que el correo electrónico es solamente para formalizar una conversación ya realizada. Lo más importante dentro de la agilidad es la interacción entre las personas. No saco nada con mandar un correo si no he pegado un llamado telefónico o he estado presencialmente conversando con la persona con la que necesito que haga algo. ¿Ya? Lo bueno de agilidad es que medimos el producto funcionando. Ustedes cuando ven al PMO, el PMO puede tener una carta GAN de un año, ¿cierto? Y el PMO puede decir que vamos súper bien, porque nosotros le decimos que vamos súper bien, porque tomamos la carta GAN y la modificamos para que vaya súper bien. Pero yo no sé si lo que estoy haciendo al final está bien o está mal. Por lo tanto, la medición que se hace en un modelo tradicional o waterfall es ficticia. Está basada en la credibilidad de las personas que me están reportando el avance, pero no necesariamente es el avance real. En cambio, en agilidad, como yo entrego algo que puedo liberar a producción, el avance no es virtual, sino que es real 100%. Lo que libero en un sprint es lo que puedo pasar a producción. Y eso que liberé funciona tal como el cliente me dijo que quería que funcionara. Hace 2 semanas atrás. Por lo tanto, la opinión del cliente no ha cambiado mucho. ¿Ya? Lo otro, el ritmo de trabajo debe ser sostenible. Siempre en agilidad el ritmo de trabajo debe ser sostenible. ¿A qué se refiere esto? Primero, no podemos estar trabajando todos los días hasta las 12 de la noche. Eso no es un ritmo de trabajo sostenible. No podemos estar trabajando todos los fines de semana porque no es un ritmo sostenible. No podemos estar forzando al equipo a un continuo estrés porque eso no es sostenible. Puede que hayan excepciones, pero no puede ser el común denominador. Nada de trabajo que altere el orden del equipo puede ser sostenible. ¿Se entiende? Y eso es responsabilidad de los encargados de este equipo de trabajo que eso sea así. Ojalá el equipo de trabajo esté lo más cómodo posible haciendo lo que les gusta hacer. ¿Ya? Luego tenemos atención continua de excelencia técnica. Atención continua, perdón, a la excelencia técnica. Hay una frase en agilidad y que sale de esta reunión en Utah, que es la calidad no se tranza. Ustedes lo van a escuchar mucho en agilidad. Y es la calidad no se tranza. ¿Qué significa esto? Que es preferible decir que un producto no está terminado y que no se cumplió con la meta del sprint, con la meta de lo propuesto, a sacar una funcionalidad que no cuente con el análisis de calidad que corresponde, que no cuente con la excelencia técnica que corresponde. ¿Se entiende? Listo. Lo otro, la simplicidad es esencial. Aquí hay una frase que me gusta mucho y que es de Atila.
una frase antigua, pero que siempre ha tenido toda la razón. Divide y vencerás. Cuando uno trabaja en una historia de usuario, esa historia de usuario debe ser lo más simple posible. Lo más simple posible. Y una vez que yo trabaje en esa historia que es simple, pero que tiene un alto valor, voy a aplicar Pareto. ¿Saben la ley de Pareto, cierto? ¿Alguno no sabe cuál es la ley de Pareto? No, no la sé. Ya. La ley de Pareto dice lo siguiente. Pareto es un estudioso matemático. Dice, cuando yo abordo el 20% de mis problemas que me generan mayor dolor, estoy solucionando el 80% de mis dolores. Entonces, de ahí aparece siempre, ustedes van a encontrarse en todos lados, el 80-20. Es decir, si logro resolver el 20% de mis dolores, en realidad estoy resolviendo el 80% de lo que más me preocupa. Entonces, sí y solo sí logro encontrar cuál es el 20% que más me afecta. Entonces, ese es Pareto. Pareto lo que está diciendo es, resuelve lo principal, ¿cierto? Lo que es urgente y vas a encontrar un 80% de soluciones a tus problemáticas. Eso es súper importante en agilidad, ¿ya? Lo otro, los equipos son autoorganizados. Vamos a darnos cuenta que hay roles dentro de un equipo ágil, pero que en el fondo la principal entidad dentro de la agilidad es el equipo. El equipo es lo principal. No es el jefe, no es el gerente, no es el Scrum Master ni el Product Owner. El equipo es la principal entidad porque ellos desarrollan el trabajo, ¿ya? Y el objetivo de todo Scrum Master, que es la persona que está a cargo de un equipo de agilidad, es que el equipo se autoatienda, que no necesiten más de él, por decirlo así, sino que el equipo sepa cómo desarrollar el trabajo sin necesidad de una persona que esté encima de él, que le esté diciendo lo que tiene que hacer, sino que el equipo de forma autónoma es capaz de desarrollar su trabajo, es capaz de elegir sus tareas, es capaz de elegir lo que él quiere hacer hoy día para trabajar y que lo haga. Y una vez que él lo hace y desarrolla todas las tareas, cada uno de los miembros del equipo van a lograr un trabajo en conjunto que va a ser de muy buena calidad. Y lo otro, que es la mejora continua. La mejora continua, ¿cierto?, es el centro de todo sistema de desarrollo de software, que continuamente estemos mejorando. Pero en agilidad esto se da constantemente cada 2 o 3 semanas. Por lo tanto, la mejora que experimenta un equipo ágil es muy superior a la mejora que puede experimentar un equipo de proyecto. Eso está medido indudablemente, eso es así. ¿Ya? Nos vamos a meter un poco, para ir ya adentrándonos en la agilidad, en la complejidad del desarrollo de software. Tenemos a su lado izquierdo un diagrama de cómo es la gestión tradicional de proyectos y a su lado derecho cómo es el ciclo de vida de un proyecto ágil. ¿Ya? Si nos vamos como hablábamos delante del Pressman, ¿cierto? De Roger Pressman nos presenta un modelo que se llama iterativo incremental, que es este que está a su izquierda. Pero en este sistema tenemos costes, revisiones, ¿cierto? Análisis de riesgo de acuerdo al PMBOK, ¿cierto? Prototipado al diseño, integración, prueba, riesgo, un montón de cosas, lo que genera un sistema sumamente complejo. Sobre todo si yo quiero considerar todo el proyecto y cada uno de los módulos bajo esto desde un inicio, es decir, como un modelo predictivo. Yo necesito ponerme en el caso de todo lo que puede suceder por cada uno de los módulos, por cada uno de los levantamientos que hice, por cada una de las cosas. Es sumamente complejo el desarrollar un proyecto de forma iterativa bajo Waterfall. Es complejísimo, ¿ya? Y no asegura finalmente que lo que yo desarrolle sea lo que el cliente quiere. Insisto, si el proyecto es un proyecto sumamente estable y con conocimiento de todas las cosas que se deben hacer, dimos como ejemplo delante un proyecto de construcción, un proyecto de infraestructura en el caso de los ingenieros de software, yo no puedo
saltarme paso, no puedo solapar tareas. Yo no puedo implementar un rack de servidores si primero no he hecho la losa falsa ni he tirado el cableado por debajo. No sirve de nada tener todos los servidores montados si no he hecho la arquitectura de redes, si no he hecho el dimensionamiento de las VLANs, si no he podido dimensionar, no sé, si no he podido segmentar por MAC-address, si no genero un método de enmascaramiento, de segmentación de red, etcétera. No me sirve de nada tener toda la infraestructura. Un proyecto de infraestructura por lo general es un proyecto que puede apegarse perfectamente al modelo Waterfall porque necesita ir paso a paso cada una de sus cosas, ¿cierto? Pero tenemos otro modelo que es el que vamos a revisar nosotros. Quiero hacer una salvedad. Vamos a orientarnos a Scrum, ¿ya? Que es hoy día el marco de trabajo, el framework más utilizado en el mercado, pero no es el único. Hay muchos otros frameworks de agilidad que pueden ser perfectamente utilizados, ¿ya? Está, no sé si conocen algunos, pero está Kanban, está XP, está Lean, y así muchos otros software modelos o marcos de trabajo con los que podemos trabajar de forma ágil. Hay algunas sutilezas y diferencias en cada uno y se ocupan para distintas cosas. Por ejemplo, el Kanban es un método muy bueno para un equipo al que le llega una tarea o le llegan 20 tareas y tienen que, de acuerdo a un orden sucesivo, ir sacando una tarea. ¿Quién inventó Kanban? Para los que no saben, fue la empresa Toyota. ¿Saben lo que es un Kanban o no? Un Kanban, ¿sí? Ya, un Kanban es básicamente una pizarra en donde yo tengo 3 columnas, básicamente, que es un backlog, ¿cierto? Algo que estoy haciendo y algo que ya hice. Y tengo una tarjetita que la pego, por ejemplo, en el backlog y digo, oye, ¿para qué lo utilizaba Toyota? Cuando llegaba un vehículo a reparación, ellos decían, mira, lo primero que tiene que hacer es desabollarlo. Tengo que desabollarlo. Los que han tenido un Toyota y han ido a la mantención se dan cuenta que ellos tienen un Kanban. Ellos nacieron con el Kanban, ellos lo inventaron. Entonces uno llega y dice, oye, primero tiene que pasar por desabolladura, luego tiene que pasar por empastado, luego tiene que pasar por pintura, finalmente tiene que haber una prueba de calidad y al final se le puede entregar al cliente. Y es súper práctico porque uno va a la Toyota y uno mira y uno sabe en qué condición está su auto inmediatamente, solo con mirar el tablero Kanban. Asimismo, pueden haber equipos de trabajo en donde llegan, por ejemplo, requerimientos de mantención. Por ejemplo, un equipo de soporte perfectamente podría utilizar un Kanban, porque llegan requerimientos de muchos clientes, ellos toman uno y lo avanzan hasta que lo terminan. Y una vez que lo terminen, pueden tomar otra tarea hasta que la terminen. Y así sucesivamente. ¿Ya? El que no entiende nada, pregunte, por si acaso, porque están en todo su derecho de no entender nada de lo que estamos hablando. Listo. Perdón, terminamos la clase de hoy día. Preguntas, chicos. Para que podamos ampliar un poco el conocimiento que tenemos y las dudas que podamos tener. Yo tengo una duda. Dígame. Lo que pasa es que entré a la mitad de la capacitación porque tuve una reunión antes. No hay Entonces, problema. si esta información desde el comienzo va a estar nos la van a facilitar para poder ponerme al día. Mira, estoy grabándola, así que voy a enviarla después en una ruta al mismo correo. Ah, genial. ¿Alguna consulta de lo que hemos visto o dudas que podamos tener respecto de lo que es la agilidad? Yo tengo una pregunta. Dime, Carlos. En estos momentos, la idea de implantar metodologías ágiles suena siempre bastante interesante. Sin embargo, lo que yo quería era preguntarte referente a cómo nosotros debemos llevar la situación con empresas que no están preparadas para ese tipo de metodología y que siguen pensando que esto acá se sigue teniendo bajo las mismas directrices de un desarrollo de ciclo normal de proyecto. Ya, mira, hay un libro muy bueno de
Frederick Laloux, que habla acerca de las organizaciones, de cómo han cambiado las organizaciones y qué tipo de organizaciones son las que yo me veo enfrentado cuando voy a abordar un proyecto ágil, ¿ya? Eh, Hay organizaciones, y Fredericks la toma desde colores, por ejemplo, que van desde el rojo, ¿cierto?, hasta el esmeralda, donde el rojo son organizaciones muy estructuradas, como el ejército, por ejemplo, como la iglesia, y llegan a organizaciones muy autogestionables, por ejemplo, como son un Google, un Facebook, y uno tiene que tratar de hacer un análisis. Cuando tú haces, por ejemplo, un examen o un curso de Scrum Level 2, por ejemplo, te dicen que uno tiene que hacer un análisis de la compañía en la que está para ver cuán óptimo va a ser a lo mejor ese desarrollo de un movimiento ágil dentro de la compañía. Primero, para que un movimiento ágil funcione, debe venir de arriba a abajo, debe ser transversal a toda la organización. Muchas empresas, y por eso se los quiero comentar inmediatamente, porque dentro de esto está el éxito de un desarrollo ágil dentro de una compañía. Muchas empresas solamente suman al área de desarrollo bajo una metodología ágil, pero agilidad, si uno quiere implementarla, es mucho más que una célula ágil, una estructura tipo Facebook, tipo Spotify, ¿cierto?, para el desarrollo de un software. Tiene que ver también con decisiones de la alta gerencia. Tiene que ver con cómo los demás gerentes van a hacer las solicitudes, cómo van a ubicar o cómo van a dimensionar el grado de valor agregado que están generando con una solicitud hacia el área de desarrollo de sistemas. Además, el área ágil necesita también DevOps, necesita herramientas para poder trabajar. No podemos seguir trabajando de la misma forma que estábamos trabajando antes. Si Albert Einstein lo dice, o sea, si queremos cosas distintas, no hagamos siempre lo mismo. Por lo tanto, el desarrollo ágil involucra también nuevas técnicas para desarrollar. Es decir, por darte un ejemplo, si antiguamente estábamos peleando por ambientes, ¿cierto? Porque tenemos 3 ambientes nomás de QA y estamos peleando por los ambientes y queremos cambiar una forma o un método más ágil, necesitamos, por ejemplo, Jenkins, que nos permita deployar como herramienta, que nos permita deployar en muchos servidores, en muchas máquinas, y ojalá es que nuestro deploy llegue hasta producción. Eso sería lo óptimo. Eso en empresas de un alto grado, digamos, de autonomía o un alto grado de, de, de equipos autoorganizados, ¿cierto? Nos permiten deployar ellos mismos. En un equipo de alto rendimiento, ellos pasan a producción. No están pasándole a producción o a un área de producción, sino que ellos mismos a través de Jenkins prueban en los ambientes previos y deployan finalmente en producción cuando están seguros que el desarrollo está súper bien. Entonces, necesitamos un cambio de concepto en toda la organización, lo que un poco en agilidad se llama el mindset. Cuando ustedes escuchan hablar de mindset, se están refiriendo a un poco la ideología, la idea que tiene dentro de la compañía. Entonces, ¿cuáles son los problemas que estamos teniendo hoy día? Muchos de los que estamos trabajando en células ágiles o en agilidad es que la compañía no cambia completo. La compañía quiere seguir desde todas las otras áreas de la empresa trabajando exactamente como trabajan hoy, pero quieren que sistema se vuelva ágil. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Que las células ágiles van a empezar a tener problemas cuando quieran pasar a producción. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que cuando quieres pasar a producción tienes que entrar en una burocracia, en un tema que es el mismo tema que tenía cualquier persona de proyecto, y te vas a demorar 2 semanas, como se demoraba un tipo que tenía un proyecto 1 año en pasar a producción, o 1 mes en pasar a producción, pero tú ya desarrollaste algo hace 2 semanas atrás. O sea, te demoras menos en desarrollar algo que en mover toda la maquinaria para poder pasar a producción. Muchos se van a encontrar bajo ese escenario y lo que hay que ir haciendo es tratar de ir cambiando de a poco, es tratar de ir mostrando un poco los beneficios de la agilidad y empezar a decirle a los jefes, ¿sabes qué? Tengo mi desarrollo listo hace 2 semanas y llevo 3 semanas tratando de pasar a producción. Algo debe cambiar acá. Si no, no estamos aportando el valor que tendríamos que estar aportando. Después luego fallan las áreas de ágil o las áreas de agilidad, no porque el modelo sea malo, sino que porque no se implementa como debiera implementarse. ¿Se entiende un poco? Correcto, se entiende. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Entonces,
es un poco, vas a tener, hoy día muchos estamos luchando por hacer que las compañías, sobre todo los bancos, las instituciones eh, muy jerárquicas, tienen problemas para cambiar a modelos ágiles. La responsabilidad que tienen está bien, uno puede entender, están regulados por las BIF, por ejemplo, están regulados por un montón de cosas, no puedes llegar y equivocarte. Dentro de la agilidad el equivocarse es parte de, o sea, lo único que te dicen es equivócate pronto, que no te equivoques al final de algo, equivócate lo antes posible para que el costo y la recuperación de eso sea más rápido. Pero la equivocación es parte de la agilidad. Aquí nadie debería, si bajo un modelo ágil, estar preguntando quién fue el culpable de esto, quién fue el responsable. El tema es arreglarlo y que el cliente esté satisfecho. Te puedes equivocar en la medida que tengamos la rapidez de arreglarlo rápidamente y que se genere la menor cantidad de pérdida posible. Pero el equivocarse es parte de. Sin embargo, las instituciones en las que muchos de nosotros estamos trabajando no permiten ese tipo de errores y por el contrario buscan siempre quién es el culpable. Alguien siempre tiene que perder una cabeza. No es el modelo ágil que uno espera. Pero así lamentablemente muchas instituciones están y hay que salir adelante igual. Hay que seguir trabajando y demostrando que el modelo ágil es un modelo que sirve bajo ciertos escenarios y que si estamos parados bajo esos escenarios necesitamos primero el respaldo de la compañía, de toda la compañía, desde el directorio hacia abajo. Y luego necesitamos herramientas nuevas para poder trabajar. No podemos seguir demorándonos 4 o 5 días en probar un sistema completo que esté funcionando cuando a través de herramientas como Tosca, por ejemplo, podemos probar en 2 horas y hacer la certificación completa de un sistema en 2 horas. Y luego que esos errores pasen a un área adecuada, los errores que pueda salir de un software de automatización puedan salir, revisarlo. No sé si se entiende un poco, o sea, agilidad no es tan solo cambiar la forma de trabajo, son nuevas herramientas, son nuevas directrices. Tiene que haber un cambio dentro de la organización para poder trabajar perfectamente de forma ágil. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Por lo menos yo estoy así. ¿Cómo? Que por lo menos yo estoy asimilando todo porque como entré a la mitad hay cosas que todavía me cuesta entenderlas un poquito. Sí, no, pero si tienes dudas, pregunta, no hay ningún problema. Todavía nos quedan por lo menos 10 minutos. Así que Es que fue como mucha información de golpe. sí, yo entiendo. En realidad vamos a retomar estos temas de a poco. Por ejemplo, cómo se estructura una célula ágil, cierto tipo de comportamiento, cómo abordar ciertas cosas, cuáles son las ceremonias que tienen que haber en un movimiento ágil y por qué cada una de las ceremonias, cómo se evalúa, por ejemplo, un proyecto o cómo se evalúa el tiempo que me va a tomar hacer una tarea en agilidad. Cambia radicalmente lo que teníamos antes presupuestado. Así que yo creo que a los que no han visto nunca agilidad les va a costar un poco asimilarlo, pero es entretenido, es un camino bastante bonito. Una vez que uno se mete es difícil salir después de él, porque se da cuenta toda la potencialidad que puede tener, pero uno sí entiende que hay entornos en los que la agilidad no aplica. ¿Ya? Pero en general... ¿Y cómo se podría distinguir eso? ¿En qué lado podría aplicar y en qué lado no? Ya, básicamente, vamos a decirlo al revés. ¿Cuándo aplica la agilidad? La agilidad aplica cuando tengo entornos altamente complejos y de mucha incertidumbre. Ahí es cuando debes aplicar agilidad. Ahí no sirve Waterfall, porque vas a estar recalculando la triple restricción a cada momento. Vas a estar calculando tiempos, costo y alcance. Tiempos, costo y alcance a cada rato cuando el mercado es incierto. Cuando en el desarrollo de software, supón que tienes un banco. Los bancos hoy día, o una empresa de telefonía, etcétera, en lo que estén trabajando, hoy día están muy de moda los EPA o los NPS o como quieran llamarle, pero son las encuestas de satisfacción de los clientes, ¿cierto? ¿Qué pasa si tú hoy día generas un desarrollo, lo lanzas y empiezas a tener reclamo en la encuesta de satisfacción?
¿Qué tienes que hacer? Cambiarlo. Habría que modificar. ¿Y cuánto tiempo tienes para modificarlo? Poco tiempo. Porque si no tus clientes se van a volver, y como están de delicados nuestros clientes hoy día, ellos ven algo mejor al lado y se van. Después vamos a ver otros conceptos, digamos, que es no tengas clientes, ten fans, pero lo vamos a ver más adelante. Pero en el fondo tus clientes se van a ir a otro lado, ¿ya? Y hoy día es súper fácil. Hoy día a mí no me contestan en claro, llamo 2 o 3 veces, me aburrí, doy de baja el contrato y voy a WAM. Y me cambio, así. Entonces, lo que yo quiero, si soy claro, es retener a mis clientes. Tengo que saber darles en el gusto. Y sé que si tengo reclamos por parte de ellos, no me va a dejar uno, me van a dejar 5 o 6, van a dejar de estar conmigo. Por lo tanto, yo debo hacer que mis clientes estén satisfechos. Si ustedes me preguntan, WOM lo ha hecho, pero de película. La estrategia que tiene WOM cada vez saca algo nuevo. Ellos son pero expertos en agilidad. Si tienen que cambiar algo ahora, salen al tiro. Hoy día el presidente, el ministro se mandan una embarrada y en 2 horas están en un comercial. Y así de rápido. Entonces, eso es lo que uno espera de agilidad para un entorno de ese tipo, un entorno donde hoy día tengo que cambiar algo, lo cambio. Ahí no me sirve Waterfall, porque voy a planificar 3 meses. Y no puedo hacer ningún cambio en 3 meses si no me mueve el costo, el alcance, el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando mi entorno es complejo, necesito desarrollar bajo agilidad. Claudio, Dígame. buenas tardes. Yo tengo una consulta. Para proyectos grandes de 6 meses, ¿sirve Scrum? ¿Sirve agilidad? Depende. ¿De qué depende? Si tú tienes un proyecto grande de 6 meses, pero puedes aportar valor agregado en el corto plazo y eso te sirve, agilidad te sirve. Es decir, si tú puedes obtener un mínimo producto viable, ese mínimo producto viable se desarrolla con agilidad, entrega valor en el corto plazo a tu cliente y vas modificando y mejorando el proceso. Ahora, Gracias. si tú tienes un proyecto de 6 meses y está súper claro todo lo que tienen que hacer y no hay incertidumbre, da lo mismo desarrollarlo por agilidad o por Waterfall. ¿Consultas? ¿No? Ya. Chicos, la idea es que todos los días, de lunes a jueves, nos juntemos de 18 a 19, de 18:30, en realidad 19:30, y podamos avanzar. Son 8 sesiones, así que deberíamos estar terminando este próximo jueves, pero alguien me hizo un alcance de que el jueves subsiguiente es feriado. Por lo tanto, en vez de terminar el próximo jueves, vamos a terminar el lunes que viene, ¿ya? Pero todos los días, a la misma hora, vamos a estar conversando de agilidad durante 8 sesiones. ¿Les parece? Y Claudio, consulta, ¿ocupamos el mismo link siempre? No, yo voy a estar mandando los links. Voy a tratar de mandarlo más temprano. Hoy día, la verdad es que cuando empezaron a llegar los correos me acordé que no lo había mandado, pero los voy a mandar todos para que puedan conectarse y tengan la cita, ¿ya? Ah, ya, bueno, gracias. Así que por ese lado no te preocupes, Enzo. Ya pues chicos, muy agradecido de la atención que prestaron y les mando apenas pueda el link de la clase de hoy. Vale, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a ustedes, cuídense. Buenas noches a todos. Feliz noche, chao, chao. Chao, chao, cuídense. Chao, Chao, gracias. chao. Muchas gracias.